espiritual, la guerra espiritual más complicada no es la de estar en la esquina con un grupo de hermanos atando potestades, ¿de acuerdo? Yo creo que el enemigo en gran medida se ríe de eso, con todo respeto de quienes lo hacen, pero no sé si hay alguien aquí en la iglesia que lo haga o que lo crea así, pero con todo el respeto que me merecen, la verdadera guerra espiritual está en el día a día, está en el que Dios te dice haz esto, y la guerra espiritual está en si tú vas a hacer lo que Dios te dijo o si vas a seguir el impulso de tu naturaleza terrenal. Esa es la guerra espiritual. Cuando Dios te dice, deja esos amigos. Ay, Señor, pero es necesario que los deje. Hay una lucha, ¿sí o no? Hay una lucha con un diablo bien real allí. Cuando Dios te dice, apártate de ese lugar, no vayas más a ese lugar. Hay una lucha, hay un diablo bien real ahí que te tiene atrapado en ese lugar y que te dice, no puedes dejar de venir. Y eso se contrasta con la voz de Dios que te está diciendo, no vayas más ahí. Me dejo entender, ahí va a estar la lucha, ¿de acuerdo? No es tanto si yo voy a la esquina y si hay una potestad o un principado o lo que haya, ¿verdad? Hay muchos hermanos que basan su cristianismo en eso, ¿no? Reprendiendo al diablo, y yo sé que el diablo es real, que las potestades, los principados son reales, pero el Señor quiere que nosotros, más que ocupados con el enemigo, nos ocupemos con Él, ¿de acuerdo? Dios quiere que nos ocupemos con Él, estar en su presencia, estar en su comunión, mirándolo a Él. Si Jesús es nuestro ejemplo, tú no ves a Jesús reprendiendo a las potestades a cada rato, ¿verdad? ¿Cierto? Él no andaba haciendo cadenas de oración para echar el hombre fuerte que había en tal lugar. Yo he hablado sobre eso. A mi juicio hay una mala interpretación de lo que la Biblia señala como el hombre fuerte, y hay personas que en verdad creen que hay un espíritu dominante en un lugar que es el hombre fuerte, etc. Yo creo que la cosa no va tanto por ahí realmente, ¿no? El Señor está tratando de enseñar una cosa importante en relación a las verdades bíblicas, pero no es mi tema hoy. Lo que sí es tema es que el cristiano, para poder vencer, para poder conquistar, necesita disciplina, ¿de acuerdo? Disciplina. Y eso es algo que nosotros vamos a hablar hoy día, vamos a acompañarnos de algunos versículos de la Escritura. Pero yo quiero hablar de esto, disciplina particular y especialmente con relación a las interferencias. Eso fue lo que yo compartí a grandes rasgos ayer en Quilicura, y les aseguro que no va a ser lo mismo porque el Señor siempre tiene algo nuevo, aunque sea el mismo versículo, siempre tiene algo nuevo. Pero tú y yo sabemos, hermano, que hay cosas que interfieren en nuestra comunión. Hay cosas que interfieren en nuestra relación. Y el mejor ejemplo que yo pude conseguir, digámoslo así, es el ejemplo de cuando tú hablas por teléfono, por celular. ¿Te has dado cuenta que hay momentos en el que la comunicación no es clara? Tú de repente estás hablando con alguien y parece que estuviera a tu lado, ¿cierto? Pero hay momentos, hay circunstancias, particularmente lugares, donde tú dices, ¿cómo? ¿Ah? No te escucho. ¿Y qué es lo que empieza a hacer uno? Uno empieza a moverse. ¿Para qué empieza a moverse? Dijo el Señor. Buscando la señal. Buscando señal. ¿Verdad? Bueno, ¿sabes por qué no toma la señal? Porque hay interferencias. Puede ser una montaña, puede ser un edificio, puede ser... Hay cosas que producen interferencia en la comunicación. La persona que te llama quiere comunicarte algo y tú no logras entender completamente el mensaje. Quiero que pongas mucha atención. Gracias por la atención que tienes, pero quiero que pongas mucha atención en esto porque esto es muy crucial. Pero la persona te llama para comunicarte algo, pero tú no logras entender. ¿Cómo? A ver, repite, no te escucho. Tú no logras entender el mensaje, lo que te quieren comunicar, precisamente por culpa de la interferencia. Y hermanos, en la vida cristiana nosotros tenemos cosas que nos hacen interferencia con Dios. Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Y yo te aseguro, el canal de Dios se llama Jesús.
es el canal más perfecto que existe. No hay imperfección en Cristo. Él es perfecto. Todo el camino, Él es perfecto. Por lo tanto, su comunicación con nosotros es fluida, es pura. Pero muchas veces el Señor encuentra interferencia en nosotros. Y otras tantas, el enemigo pone interferencia. ¿Para qué? Para que tú no comprendas el mensaje. Para que lo que Dios te quiere transmitir no llegue a ti con la claridad que Dios desea. Porque el enemigo, lo decíamos recién, el enemigo sabe, el enemigo conoce la Biblia. Él sabe que la verdad tiene un poder extraordinario para algo. ¿Para qué? Para libertar. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad de la ciencia? ¿La verdad de los historiadores? No, la verdad de Dios. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y esa verdad a ustedes los va a hacer libres. ¿Cuántos de los que están aquí han sido libertados por esa verdad? ¿Verdad? Hemos sido libertados por la verdad del Señor. Entonces, el enemigo pone interferencia. Y las interferencias, no me voy a referir a cuáles, pueden ser muchísimas. Pero a veces también la interferencia las ponemos nosotros. ¿Cuándo? A propósito del tema, cuando no llevamos una vida espiritual ordenada o disciplinada. Amén. Amén. ¿Qué pasa si tú necesitas una llamada importante? Dime si no te ha ocurrido esto, hermano. Tú estás esperando un llamado importante y de repente toma el teléfono, suena, batería baja. Oh, Señor, que no se me corte. ¿Sí o no? ¿Por qué está la batería baja? Porque no lo cargué. ¿Por qué no lo cargué? Bueno, se me olvidó, que no tuve tiempo, que no había lugar. Si yo sabía que tenía una llamada importante y mi teléfono no está cargado, se explica en una sola cosa. Me faltó disciplina. ¿Sí o no? Ya sea que me faltó planificación, me faltó ser más precavido, me faltó ser previsor, me faltaron muchas cosas que se resumen en una palabra. Disciplina. ¿Me dejo entender? Entonces así, hermanos, como ese ejemplo, en la vida espiritual de uno a veces es indisciplinado. Y por culpa de nuestras indisciplinas, el mensaje, la orden, lo que Dios nos quiere transmitir, eso tan importante que Él tiene para decirnos, no llega con la fluidez que debería. Amén. No es que Él no pueda transmitirlo, es que nosotros hemos permitido ciertas interferencias. Y también hay otra cosa importante antes de pasar a los versículos y que tiene que ver con algo. Yo le compartí ayer a los hermanos que estamos ahí en Quilicura que hay un tema de fondo. Si yo no estoy recibiendo señal, hay veces donde el teléfono dice fuera de cobertura, ¿verdad? Eso significa algo también. Significa que yo estoy alejándome. ¿Verdad? Estoy alejándome de la cobertura. Estoy yendo más allá. Estoy caminando hacia un lugar donde la señal no alcanza. Entonces, en cierto modo, ¿me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo comienzo a buscar señal. Empiezo a moverme, ¿verdad? Y eso es lo que Dios desea en nosotros. Que nosotros comencemos a movernos. Yo sé que nos estamos moviendo ya, ¿verdad? ¿Cuántos se están moviendo en su vida? El Señor nos está moviendo interiormente. Él siembra una palabra, un mensaje en nosotros y nosotros comenzamos a tratar con ello. Dejamos que eso trabaje en nosotros. Pero todavía hay mucho camino por recorrer y yo sé en mi propia vida, y estoy seguro en la tuya también, hay mucho por corregir, mucho por disciplinar. Amén. Y a veces lo que tenemos que hacer para poder alcanzar la cobertura de la señal es simplemente movernos hacia la antena, entendiéndose en este caso, la antena es el Señor. ¿Me dejo entender? Cuando tú te empiezas a acercar a la antena, recuperas la señal. Y entonces el mensaje que se te quiere dar, se te puede dar con toda la claridad que se necesita. ¿De acuerdo, hermanos? Es algo importante. Ahora vamos a analizar un par de versículos acá en relación con este tema de la disciplina. Primera de Juan 1:5 dice:
Este es el mensaje que hemos oído de Él. Quien habla aquí es el apóstol Juan, ¿cierto? Y este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo, ¿verdad? El Señor. Y os anunciamos, este es el mensaje que ellos anuncian, es el mensaje que nosotros también debemos anunciar. Dios es luz. Dios es luz. No dice que Dios tiene luz. Hay una diferencia entre tener en el bolsillo, en alguna parte, y ser, ¿verdad? Dios es luz. Todo su ser es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Ninguna tiniebla en Él. Esto es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo dijo, viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Eso significa, estaba hablando del enemigo, y estaba diciendo, el enemigo no tiene nada que reclamar suyo en mí. Hermanos, esto es difícil, en verdad es difícil, porque aquí es cuando tú eres tildado de fanático, aquí es cuando la gente empieza a decirte, no, ya. Es difícil, pero esta es la Biblia, hermanos. Lo que está acá no es algo que yo anoche soñé y que quise escribir. Es la palabra de Dios. El apóstol Juan está diciendo, este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? O sea, ni siquiera es el mensaje de Juan. Es el mensaje que él escuchó del mismísimo Jesús. Y es el mensaje que por tanto nos anuncia. Dios es luz. Y en Dios no hay ningunas tinieblas. No hay oscuridad en Dios. No hay. Tú lo puedes mirar desde cualquier ángulo, desde cualquier superficie, de cualquier parte, y tú no vas a encontrar ni una pizca de oscuridad en Dios, porque Dios es luz. ¿De acuerdo? Hermanos, ¿a qué somos llamados nosotros entonces? Ok, somos llamados a ser luz, ¿verdad? ¿Puedo yo esforzarme para hacer luz? Pensémoslo bien. ¿Puedo yo esforzarme para hacer luz? ¿Estoy más brillante ahora? Espérate. ¿Brillo más o no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amén. ¿Puedo yo esforzarme para hacer luz? No. No. Pero yo sí puedo permitir cosas que producen una interferencia en la luz que debería haber en mí. ¿Amén? Amén. Por ejemplo, cuando yo, por falta de disciplina, permito que sí haya tinieblas en mí. ¿Lo entiende, verdad? ¿Quién permite la oscuridad en los cristianos? Dios. Exacto. ¿Y cuál es nuestro llamado? Estamos en un versículo. ¿Cuál es nuestro llamado, hermanos? Él es mi Dios, Él es mi Padre, y yo soy llamado a ser igual que Dios. Igual que Él. Es más, lo vamos a revisar en versículos siguientes. Es más, Dios es luz. ¿Y qué es lo que ha puesto Dios en nosotros? Luz. Ha puesto de su naturaleza. Por lo tanto, ¿qué debe haber en mí? Luz. Hay luz, ¿cierto? Pregunto, ¿se ve? No me responda, pero es una pregunta retórica. ¿Pero se ve esa luz? Yo debo preguntarme, ¿esa luz se puede ver? Las personas que están a mi alrededor, ¿pueden ver esa luz? ¿Deberían verla? Sí, amén. Ok, ¿la ven? Amén. Somos llamados a hacer luz. Amén. ¿Entienden, verdad?
Es ampliamente notorio, es muy claro. Si yo apagara las luces aquí, hermanos, hasta las luces de estas pantallas van a proyectar algo, ¿cierto? No siendo potentes, pero van a marcar una diferencia en medio de algo que está tan oscuro. Y Filipenses dice que el Señor nos ha puesto a nosotros como luminares, o sea, como luces, en medio de una generación que es maligna y perversa. En medio, dice, estoy leyendo lo que dice Filipenses 2:15, estoy recitando, en medio de la cual resplandecen como luminares. Eso es lo que dice Filipenses. Dios sabe que este mundo está en oscuridad, pero nosotros somos hijos de Dios y Dios es luz. Amén. Donde quiera que está Dios, la luz de Dios alumbra la oscuridad, disipa la oscuridad. La luz disipa la oscuridad, ¿cierto? Hace que las tinieblas retrocedan. Pero ¿qué pasa cuando yo, que soy llamado a ser luz, la Biblia dice que en Dios no hay ninguna tiniebla? ¿Qué pasa cuando yo voluntariamente me consuelo a mí mismo diciendo, pero yo soy hombre nomás, pues yo me equivoco, yo soy mortal? ¿Sabe lo que estoy diciendo con eso? Estoy permitiendo que haya algunas tinieblas. Estoy justificando la posibilidad de que haya, tal vez no todas. La Biblia, Dios es categórico, Él es un Dios de absolutos. Todos, ningunos, ¿cierto? Conmigo o contra mí, ¿cierto? Etcétera. El Señor es así, es categórico. Frío o caliente, no le gustan las cosas medias. Entonces Él dice que en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Cuál debería ser mi norte? La disciplina de Dios, ¿hacia dónde quiere llevarme? Díganme usted. Hacia que en mí no haya ninguna tiniebla. Amén, hermanos. Amén. ¿Me entienden bien, cierto? Luego el versículo 6 dice, si decimos, si yo digo que tengo comunión con Él y ando en tinieblas, ¿qué pasa? Bien. Si yo digo, yo soy cristiano, pero yo ando en, entonces estoy mintiendo, entonces no. Entonces, exacto. Quiero que internalicen, guarden, tengan presente el verbo, la palabra practicar. Se va a repetir, ¿de acuerdo? Se va a repetir esta palabra un par de veces más. Si decimos, si yo de la boca hacia afuera digo que yo tengo comunión con Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Hola, ¿y tú? No, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Cuando Él venga, Él me va a llevar, yo estoy esperando el arrebatamiento. Si yo digo eso, lo que significa que estoy diciendo que tengo comunión con Él, ¿verdad? Y sin embargo, ando en tinieblas, ¿estoy siendo disciplinado o no? No. Hay algo que no está bien ahí, ¿verdad? Hay algo que está mal, que no encaja. Y Dios lo sabe, y Dios dice, cualquier persona que diga eso, cualquier persona que diga una cosa, pero que esté haciendo otra, en realidad miente. ¿De acuerdo? En realidad miente. Y no practicamos. Y esa persona no practica puede hablar sobre la verdad, pero no practica la verdad. ¿De acuerdo? Acompáñame, hermano, por favor, sigamos. Como les digo, hay cosas que interfieren en el propósito de Dios. ¿Y por qué estoy tocando este tema? A ver, para que nos desanimemos y digamos, no, claro, yo veo que en mí hay muchas cosas que interfieren y Dios no va a poder cumplir su propósito. ¿Será esa la finalidad del Señor? No, la finalidad del Señor es que yo diga, ya sé lo que yo tengo que sacar esa interferencia. Dios me está mostrando para que eso deje de interferir y yo tengo una señal clara. Sí, Señor, habla, tu siervo escucha. Amén, sí, Señor. No hay problema si te escucho fuerte y claro, Señor. Amén, ¿se entiende, verdad? Ese es el propósito de Dios, que lo cojo no se salga del
camino, que sea sanado. ¿Lo recuerdan, verdad? Eso hablábamos la semana pasada. Ok, entonces hay cosas que hacen interferencia y el propósito de Dios es que a través de la disciplina suya, nosotros trabajemos con esas áreas que interfieren y las pongamos a un lado. ¿Cuántos me entienden? Veamos lo que dice ahora Juan, 1 Juan 2, el versículo número 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entiéndase el mundo como el sistema del mundo. No habla de la tierra, no habla del planeta, no habla de los árboles, de los animales. Nosotros deberíamos cuidar, ¿verdad?, esta creación, porque nosotros no tuvimos participación en hacerla y no tenemos derecho a destruirla entonces tampoco, ¿verdad? ¿Ok? Pero no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, el sistema, ese sistema mundano, digamos, que atrapa, que seduce. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, dice la palabra de Dios, el amor del Padre no está en él. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Generalmente uno cree que el amor es una cuestión de sentimiento. Oh, te amo, ¿lo cierto? Hermanos, yo sé que mi esposa me ama y yo la amo a ella. Y siempre hay ocasiones en todos los matrimonios en que uno no se entiende como quisiera. Y tal vez si uno pudiera, formatearía a la otra persona. ¿Sí o no? Y le pondría la información que uno quiere, ¿sí o no? Pero aunque la otra persona no sea todo lo que tú quieres, tú no dejas de amarla. Porque la amas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No es una cuestión de sentir, hoy día no hiciste lo que quise, ya no te amo más. No, tú puedes tener muchos problemas, puedes tener muchas discrepancias, puedes molestarte, puedes enojarte, puedes airarte, pero no peques. Airados, pero no pequéis. Hay cosas que te pueden exasperar y molestar mucho tal vez, que no te lleven a pecar, eso dice la Biblia, ¿cierto? Que nos guardemos de no pecar, que eso no nos lleve a pecar, pero eso no implica que tú dejes de amar. ¿Me dejo entender? Ok, porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Tú decides amar. Dios amó al mundo. ¿Y por qué lo amó al mundo? ¿Por qué lo amó? ¿Por qué Él decidió amarlo? O amó a la gente. Cuando habla del mundo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando de la humanidad, de la gente. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y por qué amó al mundo? Porque el mundo lo amaba a Él. Porque el mundo era bueno con Él. Porque el mundo lo tenía presente. Todo lo contrario. El mundo entonces y ahora odia a Dios. Dios es un verdadero problema, es una espinilla en el mundo. ¿Has tenido una espinilla molestosa, verdad? Y tú te pasas y no sé, en la nariz, donde sea, ¿verdad? Muchas veces el Señor es como eso, es como una espinilla para el mundo. Incomoda al mundo. Los principios, los valores de Dios, que la santidad, que el pecado, que hay un infierno, que si no me arrepiento, que tengo que ir a la iglesia. No, a mí no me hablen de eso. Si Dios es eso, yo no quiero nada con Dios. ¿Verdad? Ok, estamos hablando del mundo. Pero dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a personas que son parte del mundo o le está hablando a personas que son parte de su iglesia? Esto es un llamado a la disciplina, hermanos. Depende de ti que tú decidas que no vas a amar ese mundo. ¿De acuerdo? No depende de un sentimiento que te nazca. Depende de una decisión. ¿Ok? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿por qué Dios no quiere que amemos al mundo ni lo que está en el mundo? Aquí Él explica. Fíjate que Dios no es simplemente un tirano que dice no lo hagas y punto. Él es muy sensato y es muy paciente y nos explica por qué no debo amar al mundo ni lo que está en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad, la vanagloria de esta vida, aquellas cosas vanas que no trascienden y que nosotros nos esforzamos y nos enveramos tanto por esas cosas, no provienen del Padre.
Esto debería choquearnos un poco, ¿sí o no? No provienen del Padre, no son cosas que vienen de Dios. ¿Tú crees que Dios se emociona cuando ve los fuegos artificiales de la Torre Eiffel el 31 de diciembre? ¡Wow! No. Eso no proviene del Padre. Esas son cosas del mundo. ¿Y cuántos cristianos alguna vez se han vuelto locos por ir a ver los fuegos artificiales de la Torre Eiffel? Ay, pastor, pero no sea tanto, sí. No creo que sea pecado. No, no lo es. Pero ¿en qué te edificó espiritualmente ver los fuegos artificiales? ¿Te hizo un mejor cristiano? ¿No? ¿Te acercó a Dios? No, son cosas vanas. ¿Me dejo entender? Agradables, bonitas, vanas, como muchas cosas que nosotros vivimos. ¿Me dejo entender? Como muchas cosas que hacemos, pero lo que el Señor quiere decir aquí desde el fondo es esto: yo debo tener una disciplina tal que mi corazón no se cautive con lo que hay en el mundo, ni con las cosas, ni con los deseos de la carne, ni con los deseos de mis ojos. Ni con ninguna de esas cosas vanas de la vida que a nosotros nos roban el corazón muchas veces, ¿sí o no? Ok, el que estas cosas no capturen mi corazón, ¿de quién depende? ¿De Dios? No. ¿Qué tengo que ser yo como cristiano para que no me capturen? Tengo que ser disciplinado. Y si yo no soy, entiéndase, y si yo no soy disciplinado, estas cosas, hermanos queridos, van a producir una interferencia en mi comunión con Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Van a interferir. Oh, Señor, yo quiero que algo pasa conmigo. ¿Qué le pasa a mi corazón? No sé, me siento raro, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no siento esa plenitud? ¿Por qué no tengo la paz? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué estoy ansioso, Señor? Tal vez por cuestiones vanas de la vida. Tal vez por deseos de mis ojos, tal vez por deseos desordenados de mi carne. Me roban la paz, me roban el gozo, interfieren en el fluir de la gracia, me doblan la manguera. ¿Se acuerdan cuando les contaba, no? ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso, estas cosas vienen y son usadas por el enemigo, ¿verdad? Apelando a la naturaleza carnal, mía, mi carne, a mi yo, a esa naturaleza caída. Y doblan esa manguera de la gracia y la llave de Dios está abierta, pero yo no recibo la gracia que viene de Dios y mi vida se comienza a amargar. Y ya no siento paz, ya no estoy gozoso. En vez de tener paz tengo miedo, en vez de tener gozo me siento triste. En vez de estar alentado para seguir a Dios, me siento desanimado por todas las cosas que me pasan. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿De dónde? Eso viene del mundo. ¿Y por qué empiezan a tener lugar en mí? Porque yo le permito esa interferencia. Son cosas con las que debo tratar. No provienen del Padre, esas cosas son del mundo. Y el mundo, fíjate como el Señor es bueno, porque además añade, dice, y el mundo, para que sepan, ¿cierto? Una cosa así. Y si lo quieren saber, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, y en este sentido, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea disciplinado para que esas cosas no interfieran, ¿verdad? Con la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, hay una promesa para mí. Ese mundo que me puede cautivar, que me puede gustar tanto, va a pasar. Pero si yo hago la voluntad de Dios, yo cuando el mundo ya no exista, bendito sea Dios, yo todavía voy a existir. O sea, aquel mundo que tanto me cautivaba, Dios nos va a demostrar que así. Pero si yo hago su voluntad cuando el mundo ya no esté, yo todavía voy a estar. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Sigamos Marcos, por favor. Como les dije, cuando sentimos la interferencia, ¿qué hacemos? Buscamos la señal, ¿verdad? Buscamos la señal. A ver, espera un poquito y salimos de la casa, ¿cierto? A ver, espérate un poco, nos subimos a la micro. Un momentito, en el tren. No, ya son muchos. Pero
Pero empezamos a buscar, ¿cierto? Y a veces uno dice, no hay caso, no. ¿Sabes qué? Si me estás escuchando, yo no te escucho, te voy a cortar. Lo has hecho, ¿cierto? No hay señal, hermanos. Está el teléfono bueno, el otro teléfono está bueno, pero hay un problema. Algo produce interferencia. Tal vez estoy demasiado lejos de la antena. Y espiritualmente hablando, eso significa vuelve a mí. Eso significa vuélvete a mí. Te estás alejando de mí. Por eso que no escuchas mi voz. Por eso que has perdido la paz, el gozo. Porque ya no estás buscándome a mí. De alguna manera el mundo y sus deseos te capturó. Me dejo entender, hermanos, y Dios es bueno. Porque Él quiere que nosotros tengamos paz. 1 Juan ahora 3:6. Hemos estado solo en 1 Juan, ¿se dan cuenta? Dice, todo aquel que permanece en Él. Uy, Señor. A ver, ¿por qué yo pierdo la comunicación? Porque sin darme cuenta estoy lejos de la antena, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo permanezco cerca de la antena? ¿Voy a perder la comunicación? No, hermano, voy a escuchar clarito. No solo voy a recibir, voy a poder, si tengo un minuto, ¿verdad? Voy a poder llamar también. ¿Se entiende, verdad? Mira lo que dice todo aquel que permanece en Él. Permanecer en Él significa que no se aparta de Él, que no se arranca de Él, que está cerca de Él. ¿Qué pasa con esa persona? Oye, hermano, ¿qué es eso? Eso es una promesa. La promesa es, si tú, si yo permanecemos cerca de Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No vamos a tener que llorar por pecar. ¿Sabes cuándo pecamos? ¿Quieres saber cuándo pecamos? Tal vez no te habías dado cuenta, pero nosotros pecamos cuando nos alejamos de Dios. Entonces pecamos. Pero cuando estamos cerca de Él, no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Es un llamado, ¿sí o no? Es un llamado fuerte a nosotros, hermanos. Si yo tengo que estar todo el tiempo volviendo a arrepentirme por las mismas cosas, quiere decir que en esa área yo no lo he conocido realmente. Él todavía no es Señor en mi vida ahí. Y Él está diciendo, ya, pues Gabriel, pon disciplina ahí, pues yo también quiero ser Dios en esa área. Yo quiero ser Dios de toda tu vida. Yo no vine para salvarte la mitad nomás, yo te voy a salvar todo. Y sabes, Gabriel, tienes que ser tan disciplinado que si esa mano no se quiere convertir y estás chúcara todo el tiempo, yo te recomiendo que tomes algo y la... ¿Cómo se llama eso? Disciplina, ¿no? Sí. Vas a solucionar el problema, Gabriel. En lugar de que por esa mano todo tu cuerpo vaya al infierno, tú vas a eliminar esa mano. Pero tú vas a ser salvo. Y yo te voy a dar un cuerpo nuevo, glorificado, así que la mano no va a ser problema. ¿Entiendes, verdad? Entonces, recuerden esto, hermano, que no se nos olvide. Yo peco cuando me aparto, cuando me alejo de la antena. Cuando empieza a haber interferencia ya pierdo la claridad de la comunicación y sigo cualquier instrucción. Me empiezan a servir todas las micros, ¿sí o no? Es verdad, hermanos. Es cierto. Versículo 7. Hijitos. Mira qué trato. ¿Cómo trata? Qué lindo, ¿verdad? Ya, cabezones. No dice así, ¿verdad? ¿Te imaginas? Ya de una vez por todas, cabezones que no entienden nunca. No. El trato del Señor es un trato muy especialmente amoroso, ¿verdad? Hijitos. Yo no quiero que nadie los engañe. Sepan que el que hace justicia es justo como Él, como el Señor, como Él es justo.
como Él es justo. Versículo 8. ¿Se acuerdan que les dije, ojo con el verbo practicar? ¿Sí? El que practica el pecado. ¿De dónde es? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. O sea, para vencer el poder del pecado, ¿verdad? El que practica el pecado. Entonces esto me hace pensar a mí, hermanos. ¿Saben en qué me hace pensar? Ayúdenme, sigamos por favor. ¿Saben qué me hace pensar a mí? En las muchas personas que tú y yo conocemos y que gritan a los cuatro vientos que son hijos de Dios, pero que practican el pecado. ¿Entiende lo que quiero decir? Es un llamado a la disciplina, hermanos. Es un llamado a autodisciplinarnos. Porque Dios tiene clara la película. A veces quien no la tiene somos nosotros, ¿verdad? Y el llamado, la disciplina es para que yo por fin me deshaga de eso, ¿no? Para que ese pecado ya no me venza más. El que permanece en él, ¿qué decía el versículo anterior? ¿Qué decía? No peca. Si yo permanezco en él, voy a tener victoria sobre el pecado. El pecado no me va a vencer. Pero tengo que disciplinarme, ¿verdad? ¿Y dónde está la disciplina? En que yo permanezca en él, por favor. Pero si yo no soy disciplinado, yo voy a ir a una reunión, a la otra no voy, un día voy a orar, el otro día no voy a orar, una semana me va a dar por leer la Biblia, voy a querer leer toda la Biblia, y la otra semana la Biblia va a estar llena de tierra. Eso, ¿cómo se llama? Disciplina, ¿verdad? Y en la semana, y uno lo ve, en la semana en que me dio el ataque de espiritualidad, ¿cierto? Yo ando volando, ¿cierto? Y la gente incluso me mira, ¿qué le pasó? No, hermano, Dios te bendiga. Y andamos felices, ¿cierto? Y palabra para allá, oye, tengo una profecía para ti, soñé esto, y el Señor me mostró, y me reveló aquí, me reveló allá. Y a la otra semana, yo no he hablado con Dios, apurado, he ido a la iglesia, no leí la Biblia, y ando para el gato, hermano, ¿sí o no? Y la misma persona que me esperaban ver arriba, me ven en el suelo. ¿Es así o no es así? Amén. Es un problema de disciplina, ¿verdad? Fíjate, ¿por qué anduve tan animado espiritualmente? Porque estaba cerca. Y venían las tentaciones y yo me sentía fuerte para enfrentar las tentaciones. Pero cuando yo me alejo, la tentación es fuerte. En vez de yo ser fuerte para enfrentar la tentación, cuando yo no permanezco en él, cuando yo me alejo de él, entonces la tentación es fuerte. ¿Te das cuenta cómo cambia, no la cosa? Cambia. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que está la naturaleza de Dios en su vida, no practica el pecado. Ay. Vuelvo un poquito más. El que practica el pecado es del diablo. Ok, adelante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Más claro es echarle agua, ¿sí o no? Esto es lógica pura, ¿sí o no, hermano? Le podríamos preguntar a un matemático, un científico. Es simple. Es simple. Si yo nací de Dios, yo no voy a practicar el pecado. Y si yo practico el pecado, es simple. No he nacido de Dios. Pero como yo una vez tuve un sentir, yo sentí algo, tuve una experiencia, Por eso que las emociones no son confiables. Amén. Yo sentí versus yo sé.
yo sentí tal cosa, versus yo sé tal cosa. No me cabe ninguna duda de esa cosa. Una cosa es el sentir y la otra es la convicción. Y Dios quiere que vivamos por sentir o por convicción. Hermanos, van a ver, yo te lo puedo decir hoy día, no necesito profetizártelo, te aseguro, van a haber días donde tú no vas a sentir venir a la iglesia. Tu cuerpo no va a sentir levantarse. Tu mente no va a sentir acompañarte a la iglesia. Tu corazón, que sabemos que es engañoso, no va a sentir ayudar a alguien que lo necesita. Pero se supone que yo no debo vivir por mi sentir, debo vivir por la convicción. No, si ya. Si hay que levantarse, hay que ir a la iglesia, punto. ¿Tengo que ayudarle? Sí, le tengo que ayudar. Si el Señor dice que el que no le ayuda no hace, el que teniendo no lo hace es pecado. Yo tengo que hacerlo, punto final. Lo sienta, no lo sienta, hay que hacerlo. ¿Verdad? Si Dios me manda a hacer, tengo que hacerlo. Señor, porque no, hazlo. ¿Me dejo entender, hermanos? Y eso se llama disciplina, pues. Eso se llama moverse, dejarse mover por Dios. O sea, andar a pilas de Dios, estar disciplinado por el Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y, ay. ¿Saben? Hay un ejemplo bíblico lindo. José. De repente esta mujer se le ofrece y lo hostiga, ¿sí o no? Ella lo busca, ¿verdad? ¿Y sabe lo que dice él? Él dice esto. Dice, ¿cómo un hombre como yo haría esto? ¿Sabe lo que está diciendo en otras palabras? No puedo. Eso no está con mi naturaleza, eso no está conmigo. Estoy hablando de José. Yo no puedo hacer eso. La tentación viene a decirme, ¿quieres hacer esto? Y la convicción, la simiente de Dios en mí va a decir, tú no puedes hacer eso. Pero todos lo hacen, pero tú no. Tú no lo puedes hacer. Jóvenes, a los jovencitos. Ahí está la lucha súper fuerte, pero todos los demás jóvenes lo hacen. ¿Y por qué yo no? Simple. Porque en ti está la simiente de Dios. Si es que está la simiente de Dios. Esa simiente te va a decir, tú no vas a necesitar que tu mamá, que tu papá, que el pastor, que te manden un mail, que baje un ángel, no lo hagas. No. Si la simiente de Dios está en ti, tú vas a decir, lo siento compadre, tíldenme lo que quieran, pero yo no. ¿Y por qué? Porque no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque te lo impiden en la iglesia. ¡No! Porque mi naturaleza me lo impide. No, hombre cristiano, viene una mujer a ofrecerse a ti, ¿qué le vas a decir tú? No puedo. Hoy no seas tonto, no puedo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece. ¿Sabes que no puedo pecar? Hay muchos que van a querer y que sí van a poder. Pero si la simiente de Dios está en ti, no, tú no. Tú vas a ser una excepción a la regla. Amén. Amén. Que es exactamente lo que Dios desea de su pueblo. Es exactamente lo que Dios desea. Hoy es súper normal que todo el mundo, tú eres joven, tenés tu polola joven, todos los jóvenes se acuestan con la polola. Yo no. ¿Y por qué no? No puedo. No puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque Dios vive en mí. No tengo permiso del Señor. Cuando todo esté en regla, Dios me va a decir, dale. Y lo que yo haga va a contar con su bendición. Amén. Pero mientras yo lo haga a la mala,
yo voy a estar mirando porque sé que Dios está observando. Sí. ¿Me dejo entender o no me dejo? Amén. ¿Por qué no puede pecar? Simplemente porque esa persona es nacida de Dios. Amén. Eso hace toda la diferencia. Bendito sea el Señor, hermano. Te das cuenta que no es ir a una iglesia. Hay mucha gente que dice, yo voy una vez a la iglesia y cumplen conmigo, ¿cierto? Cumplen, son religiosos, cumplen. Yo el domingo tengo que ir. No, si yo puedo faltar la semana, pero el domingo yo tengo que estar ahí. No se trata con ser religioso y cumplir. Se trata con ser nacido de Dios. Se trata con tener esa naturaleza en uno. Si esa naturaleza, hermanos, está en nosotros, es otra historia. Hay victoria. Amén. Donde los demás tienen derrota, tú tendrás victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la simiente de Dios, garantiza la victoria. Amén. Versículo 10. En esto, fíjate, en esto está marcado, yo lo marqué, ¿cierto? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Veamos lo que dice anteriormente. Es que uno practica el pecado y el otro no puede pecar. Mientras que los hijos del diablo practican el pecado y se deleitan en el pecado, los hijos de Dios no podemos pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Podríamos detenernos ahí. Todo aquel que no hace justicia. Si hilara más fino acá, hermanos, si a mí hay algo que me produce dolor, no siendo yo el hombre más justo, pero si hay algo que a mí me irrita como persona, son las injusticias, ¿o no, Claudia? Sí, amén. Es ver que una persona le dice a otra, yo no te puedo ayudar, no puedo, que no puedo. Y luego se ayuda a sí misma. Por Dios que me produce, me inflama interiormente eso. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no está haciendo justicia. No está haciendo justicia. No tengo tiempo. Y luego tú ves que tiene tiempo. No tengo dinero. Y luego los hechos te dicen que sí tiene dinero. Es que no puedo. Y luego tú te das cuenta que sí se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa en realidad es que detrás de ese barniz, de ese maquillaje, está el no querer hacerlo. Y saben, hermano, yo solo soy un hombre. Yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿este sentir es mío o es tuyo? Porque yo de verdad que me molestan las injusticias. Y el Señor dice que Él ama la justicia. Todo aquel que no hace justicia. Y hacer justicia es darle a cada uno lo que merece. El trato, el respeto, el lugar, el reconocimiento, etc. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, fíjate que el no hacer justicia es una demostración de que no ama a su hermano. Si yo no te doy lo que es justo, hermano Marco, es porque no te amo. Porque si yo te amara, yo te trataría con justicia. Yo sería justo contigo, diría, es mi hermano. Yo no puedo pecar, es mi hermano. No puedo fallarle a él es mi hermano. ¿Cómo lo voy a fallar? Si es mi hermano. ¿Me dejo entender? ¿Cómo le va a jugar chueco? Él es mi hermano. No puedo. Es una cuestión de naturaleza. ¿Me dejo entender? Es una cuestión de naturaleza. La persona que no hace justicia, que no ama a su hermano, simple. La teología, la lógica de Dios lo dice muy sencillo. Simple, es simple. Hay una sola alternativa. El que no hace justicia y el que no ama al hermano es simplemente porque no es de Dios, pues, hermano. No, es que, y ahí empieza el hombre. No, es que yo amo al Señor. Lo que pasa es que
No, a ver, déjame explicártelo. Si yo amo a Dios, ¿sí? No, si yo a Él lo amo, yo amo a Dios. Pero es que el problema es que... pero yo amo al Señor. ¿Me dejo entender? No. Parece que Dios no lo ve igual. Dame otra... Ay, Jesús. 1 Juan 5:3 dice, pues, este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Este es el amor. Esto que dice a continuación, esto es amar a Dios. Amar a Dios es... Entonces alguien dice, no, pero ¿cómo los mandamientos? Si los mandamientos son del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice un profeta del Antiguo Testamento o un escritor del Nuevo Testamento? Lo dice un apóstol del Nuevo Testamento, el apóstol Juan. Dice, este es el amor a Dios. Si alguien quiere decir que ama a Dios, se puede saber. ¿Cómo se puede saber que una persona ama a Dios? Es simple, hermano. Guarda los mandamientos. ¿Y sabes qué, hermano? Eso se ve. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Una persona que ama a Dios no puede pecar porque ama a Dios. No puede ser injusto con su hermano porque ama a Dios. Guarda los mandamientos. ¿Sabe por qué los guarda? Porque ama a Dios. Y dice acá, añade, dice, y sus mandamientos, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son malos. Los mandamientos de Dios no son no son pesados para nosotros. No es que, es que esto es tan difícil de llevarlo. Cuando tú has nacido de Dios, no es difícil llevarlo, es un deleite llevarlo. Es un gozo llevarlo. Amén. Amén. Hermanos, eso dice mucho de si soy o no soy. Y si yo descubro que no está, ¿qué es lo que me está tratando de decir el Señor a mí hoy día? Que yo tengo que poner orden. Tengo que poner orden. Tengo que disciplinar mi vida. Mi vida. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia nosotros nos hemos encontrado, yo me he encontrado, y seguramente tú también, con personas que con lágrimas en los ojos te han dicho que aman a Dios. No, yo amo al Señor. Pero uno se pregunta, y si es así, ¿por qué no se puede ver en sus hechos? ¿Por qué ese amor no se puede ver reflejado en los actos? ¿Te lo has preguntado alguna vez o no? Ya, si esta persona dice que ama al Señor tanto, yo amo a Dios, y yo muestro mi fe por mis... Dice Santiago eso, ¿no? Si alguno tiene fe, muestre su fe por medio de sus obras. Mis hechos dicen cuánto yo amo o cuánto no amo a Dios. Mis hechos lo dicen. No mis palabras, mis hechos. Mis hechos hablan de lo que yo siento por mí. Mis hechos dicen cuál es mi naturaleza. Si yo practico el pecado, ¿qué decía la Biblia? Si yo lo practico, ¿de quién soy? ¿Soy un cristiano mal encaminado? Escuche, hermano, escuche, porque a nosotros nos gusta suavizar. Amén. A nosotros nos gusta ponerle nombres bonitos a las cosas, ¿sí o no? Sí, Señor. No, lo que pasa es que yo estoy mal encaminado nomás, pero yo amo al Señor. No, hermano. No es que estás mal encaminado. Cuando tú eres de Dios, la simiente de Dios en ti no te permite pecar. Cuando tú eres de Dios, escúchalo por favor, querida iglesia. Cuando tú eres de Dios, la simiente de Dios en ti te hace aborrecer el mal. Amén. Te hace apartarte del mal. Te hace amar a Dios más que cualquier cosa.
Es entonces, cuando tú has nacido de Dios, es cuando tú dices, no, nadie vale lo suficiente como para que yo lo pierda a Él. Nada vale lo suficiente como para que yo lo pierda a Él. Nada es lo suficientemente grande o difícil como para que yo lo defraude a Él. Hay personas, y tú debes conocer como yo conozco, que dicen, yo amo a Dios, pero no son capaces de hacer ni así un sacrificio por Dios. Ni así, hermano. Dime cuál es la respuesta. ¿Aman a Dios? Aunque me lo repitan, aunque me lo escriban, aunque yo uso una polera, I love Jesus. Amo a Jesús. El Señor es mi pastor. No importa lo que yo diga, lo que yo ponga, los stickers. No es lo que digo, hermanos, es lo que hago. Lo que hago. Este es el amor a Dios, que yo guarde sus mandamientos. Él dice, congrégate. ¿Y sabes lo que hago yo? Yo me desespero por llegar el día de la congregación. ¿A cuánto les pasa eso? Amén. Si no te pasa, hermano, preocúpate. Hay algo que está haciendo interferencia. ¿Me entienden? Así se llama el mensaje, ¿no? Hay algo que está haciendo interferencia. Porque la naturaleza... Yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees que a Jesús no le gustaría congregarse? Ahora, ¿Jesús podría tener motivo para eventualmente no congregarse? Sí, podría tenerlos cualquiera. Pero estoy hablando de cuando en ti ya no está. ¿Sabes qué? No quiero ir a la iglesia. Eso no es natural de un hijo de Dios. Amén. Eso no es natural, eso es antinatural. Cuando un cristiano dice, mira, no me siento motivado para orar. Eso no es natural. Lo que pasa, Pastor Gabriel, es que usted no sabe. Yo he estado pasando un momento difícil como cristiano. Por eso que no me han dado ganas de orar. Déjame decirte lo que hizo Cristo. En el momento más difícil de su vida, que fue en el Getsemaní, ¿sabe lo que él hizo? Oró más fervientemente. ¡Aleluya! O sea, no hay excusa, ¿me dejo entender? No hay excusa. El camino es hacia Dios y hacia Dios. Ese es el tema. Queridos hermanos, Dios nos está llamando ¿a qué? A través de la disciplina de Dios, del entender su voluntad, deshacernos de aquellas cosas que producen una interferencia. Te repito, que se te quede grabado esto, querido hermano. Si en la comunicación con Dios está, aló, Señor, no te escucho. A ver, Dios, no. Mira, si me está escuchando, yo no recibo, no estoy escuchando. Lo siento, chao. Si está pasando eso, es muy probable, una de dos. O yo, es decir, nosotros, estamos permitiendo cosas que interfieran entre la comunicación que Dios quiere tener. O dos, nos hemos alejado demasiado y ya no llega a su cobertura. Pero Pastor Gabriel, yo no creo que eso sea verdad, porque la Biblia dice que Dios está en todas partes, ¿cierto? Pero hay un salmo que dice, el que habita, ¿a dónde? Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra. Para que yo pueda morar, hay una condición, para que yo pueda morar bajo su sombra, bajo su protección. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivir. Ayúdame, volvamos atrás. ¿Qué dice? Dale. Otro. Uno más. Dice que en él no hay ninguna tiniebla, ¿cierto? Ninguna tiniebla. Dale. Que no ama el mundo, etcétera, etcétera. Continuamos. Todo aquel que... El que habita al abrigo. ¿De qué hablan? De permanecer. Permanecer junto a él. Si yo habito, permanezco al abrigo del Altísimo, ¿sabe lo que va a pasar? Su sombra en todo momento va a estar conmigo. Me va a cubrir. Por eso digo, hay promesas de victoria. Aquel que permanece en él. ¿Perdón? ¿Cuántas veces tú has escuchado, hermano? Dios entiende si somos humanos. Somos humanos, Él sabe que nuestra naturaleza nos lleva a pecar.
Y por eso que... No. Esto es lo que dice Él. Esto es lo que Dios dice. Él sabe que cualquiera que permanece, y digo cualquiera porque la Biblia dice todo aquel, cualquiera que permanece en Él, o sea que anda agarradito de Jesús, ¿sí o no? Pero si yo de repente, por desorden, por falta de disciplina, el Señor va por aquí y yo digo, Señor, espérate, voy a ir a mirar un ratito para allá, y me entretengo mirando, de repente Jesús, ¿dónde está Jesús? Y mi desorden me permite, ¿el Señor sigue su camino o el Señor se va a detener por mí? ¿Cómo dice la Biblia? ¿No dice mis ovejas? ¿Y qué hacen las ovejas que oyen su voz? Sí. ¿O Él dice yo oigo la voz de mis ovejas y las sigo? ¿Dice eso? No. Ese es otro evangelio. Pero el evangelio del Señor es así. Mis ovejas, las mías, escuchan mi voz. ¿Por qué escuchan la voz? Porque permanecen, porque están cerca, no hay interferencia. Amén. ¿Te das cuenta, iglesia, que no es algo que se me ocurrió a mí? Y ahí hay victoria, hermanos. Ahí hay victoria. Permaneciendo en el Señor, tú puedes tener la seguridad que tú vas a ser más fuerte que cualquier tentación. Escúchame. Pero cuando tú te alejas del Señor, chuta que se hacen fuertes las tentaciones. Si yo estoy agarrado de Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero si yo vivo desordenado y a veces me agarro de Él y a veces lo suelto a mi antojo, de repente el diablo no es tonto. Él no me va a pillar en esos días que ando agarrado de Él. Así yo digo, no, ya te va a dar la chiripiolca de salir a dar una vuelta por ahí y nos vamos a encontrar. En el callejón te va a pillar oscurito. ¿Sí o no? ¿Por qué Sansón perdió lo que tenía? Por no ser disciplinado. Él permitió que cosas interfirieran, ¿o no? Y él pensó, dijo, el Señor me va a librar otra vez. Y dice la Biblia, y no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado. Él permitió que hubiese interferencias. ¿Me dejo entender, hermano? Ay, querido Señor. Terminemos una vez más, por favor, hacia el final, Marquito. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. ¿En qué? En que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque no pueden pecar. ¿Por qué no pueden pecar? Porque la simiente de Dios está en ellos. Está en ellos. La naturaleza de Dios. ¿Puede Dios pecar? No, Él no puede pecar. Él está sobre el pecado, ¿verdad? ¿Y por qué no puede pecar? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Pero por qué? Porque es santo. Porque significa que sea santo. Sí, pero aunque fuera justo, igual Él podría ser tentado, pero Él no puede ser tentado. ¿Ah? No, estoy hablando de Dios. ¿Por qué Dios no peca? Porque es santo. ¿Pero qué significa que sea santo? Sí, esa es la respuesta. Él no peca porque Él es santo. ¿Pero qué significa eso? No hay tinieblas en Él. Porque su naturaleza no se lo permite. Su naturaleza no se lo permite. Un ejemplo terrenal, trivial. ¿Puedo meter 50 pasajeros en un auto? Pero si es un vehículo, por hermano. Es un auto. ¿Puedo meter 50 pasajeros? ¿No? ¿Puedo meter 50 pasajeros en un auto? No. No se puede. No va a andar ese auto con 50 pasajeros. Por una razón muy simple. Porque su naturaleza se lo impide. ¿Sabe por qué Dios no puede pecar? Porque su naturaleza, Él es santo, se lo impide. No puede. No es que Él tenga santidad. Él es santo. ¿Se entiende, verdad? Ahora, en un bus, ¿puedo meter 50 pasajeros?
Sí, ¿por qué? Porque la naturaleza de un bus permite esa cantidad. ¿Me entienden, verdad? Es una cuestión de naturaleza. Yo este púlpito lo podría transformar, bueno, yo no, pero los hermanos que saben, yo no podría hacer leña con él. Pero, no, yo reconozco, no está en mí esa gracia, pero yo sé que hay gente que podría usar estos mismos materiales y hacer una mesa, hacer otras cosas. Pero esto jamás va a ser un escritorio de metal. Esto es madera y nunca va a dejar de ser madera. Jamás vas a encontrar esto nunca va a ser vidrio, esto nunca va a ser metal, esto nunca va a ser cobre, nunca va a ser plata, esto es madera. Es su naturaleza, ¿me dejo entender? Y está afectado a todo lo que la madera puede afectarse. Se puede quemar, se puede erosionar, lo pueden comer las termitas y todo eso, ¿no? Las termitas. Pero no puede cambiar su naturaleza, ¿de acuerdo? El hijo del diablo no puede abandonar el pecado. Ama el pecado, vive para pecar. El hijo de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque ama la santidad, porque ama lo de Dios. No hace injusticia porque su Dios es justo. Ama a su hermano porque Dios también es amor, ¿sí o no? Y en definitiva, Marquito, el último. Y el amor a Dios, como les decía, es básicamente que guardemos sus mandamientos. Y a veces, hermanos, guardar los mandamientos va a tener un costo. Va a costarte un sacrificio. De verdad. Yo quiero animarlos, hermanos, pero quiero que sepan que servir al Señor va a demandar de nosotros un espíritu sacrificial. Dijimos ahí, Juan.